buenas tardes a todos, bienvenidos al último conversatorio de la Mesa Regional de Género y Salud de la región del Biobío, que estamos desarrollando ya desde el mes de julio, mensualmente con variados temas, todos relacionados con el género, solamente con el objetivo de educar a la población y llevar la información con respecto a diferentes temas como las diversidades sexuales, como la prevención de la violencia, entre otros temas. Hoy tenemos un invitado, tenemos a don Eduardo Chacón Quintana, un abogado venezolano que hace 2 años está en nuestro país. Él es casado, tiene 4 hijos, actualmente él trabaja como formador de calidad, un docente, pero en su país él se desempeñó como docente en la Universidad Andrés Eloy Blanco, fue prefecto y director de seguridad, y se relacionó mucho con temas asociados a la defensa de los derechos de las mujeres, para tener una vida sin violencia. Es por eso que a través de él queremos conocer la experiencia de otro país respecto a este tema. Me acompaña además Marian Lagos Bosman. Ella es referente y asesora de género para el Servicio de Salud Biobío e integrante de la Mesa Regional de Género y Salud, que está compuesta por los referentes de género del Servicio de Salud Biobío, Talcahuano, Concepción, Arauco, desde FONASA, y es liderada esta mesa por el referente de la Seremi de Salud. Entonces vamos a proceder. Hola, buenas tardes, bienvenidos a las preguntas para generar aquí una conversación junto con Eduardo. Muchas gracias por acceder a esta invitación, Eduardo. Vamos a comenzar Bueno, con la muchas primera gracias a pregunta. ustedes. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Y bueno, y esperemos que podamos ayudar en algo a esta evolución gigantesca que ha tenido la mujer en el mundo y que va a seguir teniendo. Ya, gracias. La primera pregunta entonces es, ¿cómo se llegó a legislar para proteger a las mujeres en Venezuela y cuáles son los elementos legales disponibles? Fíjense, en Venezuela no tuvimos siempre una ley contra la violencia de la mujer. Como en todos los países, la mujer se fue haciendo sentir porque en principio era legislado regulado por el Código Penal y el Código Civil, donde en el Código Civil en el año 82 se le dieron los iguales derechos de mujeres, tanto a hombres y a mujeres. Y en el Código Penal se tomaba el feminicidio como un homicidio cualquiera. E incluso se tendía a entrar en conflictos cuando era el marido el que obtenía actos no consentidos con la esposa, si eso era un delito o no, porque era el marido. Y en el Código Penal eso no estaba establecido. Tuvo que ir la jurisprudencia a ir acomodando esta serie de asuntos. Sin embargo, en el año 1999 sale la ley sobre la violencia contra la mujer y, y la familia. Entonces, en este año empieza ya Venezuela a entrar, digamos, en el status quo de los tratados internacionales de Beijing, de, de Brasil, de la ONU, que en todo caso, como decíamos antes de empezar la conversación, son derechos humanos, porque los derechos de la mujer son derechos humanos. Eh, Posteriormente, se siguió con la ley, esta era una ley especial, se siguió con una ley orgánica, que es en el 2014, para hacértelo muy breve, sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Esta ley da pie igualmente, conjuntamente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a darle los mismos derechos a la mujer y a los hombres. Entonces, es en la Constitución de la República de Venezuela donde incluso se consagra derechos de igualdad de género entre el hombre y la mujer, y es constitucionalmente. Entonces, ya partiendo de ahí, la Constitución consagra el derecho humano de la mujer a estar libre de violencia
en la sociedad. Entonces, hablando Eduardo, de eso, ¿qué abarca el hablar sobre el derecho de las mujeres a tener una vida sin violencia? Aquí no solamente se refiere a una etapa de la mujer, sino que abarca más. Sí, arranca todas las manifestaciones y los ámbitos culturales de la mujer y socioculturales. Podemos hablar de violencia psicológica, de acoso o hostigamiento, hablamos de amenaza, hablamos de violencia física, hablamos de violencia doméstica, hablamos de violencia sexual, hablamos de prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica, para que la mujer que tenga alguna, que siempre tiene que tener una participación en la comunidad conyugal, según las distintas leyes de las repúblicas, sean protegidas en su patrimonio a través de medidas preventivas como de enajenar y gravar. Violencia obstétrica, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica, tráfico de mujeres y niñas y femicidio. O sea, como se da cuenta, antes se hablaba solamente de la violencia sexual cuando había un homicidio o había golpes de tal magnitud, de lesiones de tal magnitud que era de mucha, mediáticamente era inocultable. Pero ahora con este tipo de ley, y por eso es que tiene ese nombre, abarca todo tipo de violencia y favorece la construcción de una sociedad más justa y democrática. Eduardo, cuando tú vas abriendo un poco resumidamente una línea histórica de la ley de la violencia contra la mujer en Venezuela, partiste por el año 1999 y yo ahí no pude no sentirme orgullosa de alguna otra manera que Chile el año 94 parte con la ley que fue nuestra primera ley de violencia intrafamiliar, creada en el año 1994 y si no mal no recuerdo fue la ley 19.325. Tuvimos un cambio, modificación que es la actual 20.066, el año 2005, ¿ya? Pero seguimos hablando de la ley de violencia intrafamiliar. Todavía creo que nos queda mucho, lamentablemente ha estado muy detenida, de poder englobar todo esto en una, como tú lo manifestaste, como lo que ustedes en Venezuela sí lo presentan. Yo tengo ahí una sensación muy ingrata de que por qué, tal vez la pregunta te la hago, ¿por qué existe el desacople aquí en Chile con nuestro derecho interno, es decir, en la Constitución, de que las obligaciones internacionales, primero que nada, no se conocen mucho, no se difunden, se incumplen en forma reiterada, pero está este desacople interno del derecho, ¿ya? De lo que efectivamente está, tú mejor me lo puedes decir, que todos los tratados internacionales que nosotros hemos suscrito, adherido, están sobre una ley. Pero ahí hay algo que, ¿cierto?, que no va en concordancia. ¿Y para qué decir que por qué no logramos aunar en una sola ley, digamos, voy a decir con la jerga chilena cotota, digamos, una ley que efectivamente pueda condensar a todo este tipo de violencia o cercana a los tipos de violencia? Porque aún en el Parlamento, por ejemplo, una ley, la ley libre de violencia está en la Comisión del Senado, está en la Comisión de Mujeres del Senado. Los de derechos sexuales y reproductivos están durmiendo en el Parlamento. Entonces ahí, ¿qué mirada o cómo has visto tú nuestra legislación aquí en Chile en Mira, relación a en estos principio, temas? tú me quieres decir más que todo la preeminencia que tienen los tratados en la legislación interna de Chile. Puede resumirse las ideas expuestas de los tratados en que la Constitución de Chile no regula la posición de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico. Eso es lo primero. La Constitución no regula la posición de los tratados internacionales y subyace a la regulación constitucional de los tratados una asimilación parcial con las leyes. ¿Qué quiero decirte con esto? Cada vez que Chile ha suscrito muchos tratados, como tú lo has dicho, y que son parte de su legislación,
pero el problema es la Constitución. La Constitución más pragmática debería decir la forma más sencilla de que el tratado internacional pase a tener rango constitucional. Y la forma más pragmática, por ejemplo, en Venezuela, es que sea aprobado por la Asamblea Nacional después de haber sido, que sea ratificado por la Asamblea Nacional después de haber sido aprobado por el presidente en la debida convención. Simplemente es ese requisito, salvo los tratados de derechos humanos que se convierten en ley de rango constitucional, salvo que la Constitución tenga más detallados los derechos humanos de lo que la tenga esta convención internacional. Entonces, cuando la misma Constitución me está diciendo cómo asimilo yo los tratados internacionales, no le tengo que dejarle a un tribunal constitucional la interpretación, porque ya queda explícito en la Constitución de la República. Entonces, es importante, yo más o menos he leído sobre la parte de los tratados en Chile, y sí es importante, si hay una reforma constitucional, tratar los tratados internacionales de una forma muy distinta a los que son los otros tratados. Los tratados internacionales que incluyen los derechos humanos deberían estar formando parte intrínseca de la Constitución con rango constitucional, sin aprobación de más ninguna entidad, simplemente la promulgación en la Gaceta Oficial. Ya. Eso puede llegar a ser en algún minuto. Para allá deberíamos aspirar. Nosotros Yo también, creo que sí se... Dime. no, se puede permitir dentro de nuestra legislación, perdona cualquier, digamos, imprecisión que yo pueda tener, pero no es mi tema, es el tema de la parte legal. Entonces, igual me cuesta como refigurar un poquito estos modelos. Bueno, ustedes están en un plebiscito, el plebiscito ganó, Mm. están hacia una Paso de una constituyente, están bajo los parámetros de qué va a ser la constituyente. En todo caso, dado que se debe de una constituyente, en el supuesto de ley, esa sería una oportunidad importante para incorporar ese tipo de formalidades en cuanto a los tratados. No solamente esa sería una oportunidad importante para eso, sino sería importante también para establecer, como lo establece la Constitución de la República de Venezuela en sus artículos 21 y 4, la igualdad de la mujer con el hombre y el derecho a la mujer a una vida digna de violencia. Entonces, como decíamos igualmente fuera de cámaras, por así decirlo, los derechos de la mujer no son solamente los derechos de la mujer, deberíamos hablar de más globalizados, deberíamos hablarlo como derechos humanos, como son muchos derechos humanos que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Obviamente, con esa fórmula nos evitamos si catalogarla como una ley orgánica o una ley especial o una ley ordinaria, según la pirámide de Kelsen, sino simplemente que todos los tratados internacionales con rango de derechos humanos pasen a la legislación con rango constitucional. Yo creo que eso sería importante porque daría pie a que los legisladores tengan la obligación de legislar sobre el aspecto que se está en comento. Ya. Sí, gracias, Eduardo. Gracias. Con respecto a otra pregunta, es ¿cuál fue en tu desempeño laboral como prefecto, como director de seguridad, cuál fue tu contribución para prevenir o sancionar la violencia contra la mujer? Ya toda esta legislación puesta en práctica. ¿Cómo fue esa experiencia? Si hubieron, tú viste que funcionaba, que hubo equidad. Mira, cuando yo estaba de prefecto, todavía no estaba la ley ni la constitución vigente. Cuando estaba de prefecto, utilizábamos el Código Penal, el Código Policía y el Código Civil, que para nosotros fue una gran renovación porque el Código Civil le daba la igualdad al hombre y a la mujer de derechos y deberes, porque hay que decir de las dos cosas, ¿no? Obviamente que ahí aplicábamos más que todo las cauciones. Teníamos que pelear contra una cultura, yo diría más que una cultura,
con una enfermedad llamada machismo, que tenía encerrada a la mujer como en un laberinto donde el hombre era el jefe y la mujer era la subalterna. Entonces tú a veces castigabas al hombre con arresto y venía posteriormente la mujer a pedir auxilio de que lo sacaran de la cárcel, porque eso lo hizo sin querer el hombre. O sea, todavía está una cultura no arraigada como ya podría estar en estos momentos. Posteriormente, ya en el rango universitario, pudimos observar también esa inquietud, y como la Constitución, la ley orgánica permite sobre la protección a la mujer, a una vida, de los derechos de la mujer a una vida digna, que se cambien los pensum, que se hagan proyectos sociales en favor de la mujer. Tuve la oportunidad de hacer trabajo comunitario sobre precisamente la violencia y el derecho a la no violencia, el derecho a vivir igual que su congénere, porque es persona. O sea, y me reuní con muchas comunidades, más que todo despertándole sus derechos como mujer, despertándole esos derechos que ellas tienen, que no son regalados, son conquistados, que están en la Constitución, y que no es un regalo de ningún gobierno, ni de nadie, sino es la conquista de ellas mismas. En este tipo de situación, pues logramos incluso incentivar, porque la ley permite que las comunidades o cualquier particular introduzca una denuncia por este tipo de delitos, por así decirlo, contra la mujer, y le motivamos hasta que la vecina, usted como vecina, no espere que a la vecina salga un ataúd, sino que inmediatamente el primer consejo que reciba la agraviada de parte suya como amiga sea: acuda a las autoridades competentes, y si quieres yo te acompaño, o si quieres voy yo solo primero. Entonces era como todo, como todas las leyes son letras muertas si no logran la conquista de la sociedad. Y para lograr la conquista en la sociedad hay que lograr la concientización de la misma. ¿Y cómo se logra? Haciéndole conocer sus derechos y sus deberes en la innovadora ley que hablábamos de la mujer con un derecho libre a la violencia. Eduardo, tú hablas y por conocimiento, yo sé que ustedes en Latinoamérica, en el Caribe, especialmente en Venezuela, se trabaja mucho con el concepto de la comunidad, de trabajo con digamos, con el territorio. Yo creo que compartimos ciertos modelos en Latinoamérica, que es este modelo neoliberal, pero acá en Chile, no sé lo que has podido apreciar tú, pero claro, aquí en Chile el modelo liberal como que se desacopla, como que no trabaja con el modelo de salud comunitario. Yo te hablo del modelo de salud comunitario porque es un poco la línea de donde yo me desarrollo, que es salud. Entonces, existe una figura de consejo de desarrollo, de consejo consultivo, que son las voces, que así debería ser, son las voces de las necesidades, ¿cierto? De la transmisión, de lo que efectivamente, y también de las respuestas. Nosotros debiéramos ser un puente y un puente de solución como Estado, ¿ya? Y tenemos nosotros una tremenda responsabilidad, ¿cierto? De ser, digamos, funcionario del Estado, lo que significa ser garante del Estado. Y por sobre todo debemos proteger, ¿cierto?, a nuestra comunidad, en este caso lo que estamos hablando de nuestras mujeres y niñas. ¿Qué pasa en Venezuela? Porque yo tengo súper claro que esto parte de la comunidad, esto parte del trabajo con ellos, y como tú bien lo plasmaste, ¿cómo lo hicieron allá? ¿Cómo desarrollan ese trabajo comunitario? Porque aquí yo te digo Mira, que en palabras súper francas se invisibiliza y como que se resta y como que finalmente lo dejan como una figura, pero en realidad no como el protagonismo que efectivamente son. la realidad empezó muy bien. Empezó con elecciones a nivel de las comunidades, quiénes son sus representantes,
y era como dice, que las personas que empezaban en esa situación estaban bien consustanciadas con lo que iban a pedir para la comunidad. Pero el problema está cuando entra la política y la ideología en este tipo de reclamos que son de derechos humanos. Cuando entra la ideología y la política, prefieren los empoderados del poder de turno que vayan quedando las personas que son más afines a ellos y olvidan el fin inicial para lo cual se constituyó. Por eso es que te decía también antes de comenzar, que creo que habíamos conversado, que el problema de los derechos humanos no puede ser ni ideológico ni político. Es un problema humano, de humanidad, de ser persona, independientemente del credo religioso que tú profeses o que no profeses. Hasta un ateo debe saber que existen los derechos humanos. Cuando todos tengamos esa conciencia y todos tengamos conciencia de que nuestros líderes tienen que ser líderes para cuidar nuestros derechos y que si se le oponen esos líderes, incluso a los que están de turno en el gobierno, a esos derechos que ellos están protegiendo por sus comunidades en forma recta, ellos tienen el derecho y el deber de oponerse a esto. De hecho, aquí en Chile, claramente, yo voy a hablar de Chile porque es el territorio donde habito, si bien he tenido la oportunidad de poder conocer otros territorios, pero no con la vivencia, hemos desprotegido, hemos dejado de proteger y constantemente, además, vemos incumplida, ¿cierto?, en forma reiterada, la integridad de las personas. Tenemos los grupos de mayores determinantes, el adulto mayor, nuestros niños y niñas, las personas con discapacidad, las mujeres, las personas de las disidencias sexuales y los migrantes. Tú eres digamos, un protagonismo Soy migrante. en esto, claro, migrante. Entonces, ahí lo sabemos y es una de las grandes, digamos, trabajos de la Agenda 2030. Aquí nos quedamos, aquí estamos detenidos. Y insisto con lo que dije en un inicio, este desacople entre lo que hemos constantemente firmado, siempre hemos estado ahí dentro de los países destacados, de todos los tratados que llevamos en línea, pero que no logramos ejecutar, no logramos llevarlo como una primera línea, ya no logramos darle efectivamente la importancia y la real preocupación que esto debiera. Esto a veces uno se cuestiona todos los días. Este es el modelo de mercado que tenemos, en donde hay ausencia de regla, donde está la imposición del más fuerte, donde está todo instrumentalizado y aquí finalmente empiezan a irrumpir, ¿cierto? Y a transgredir todas las normas y ahí es todo lo que se deshace y conocemos. Es decir, nos desfiguramos como seres humanos acá. Y cuando tú dices la palabra tan clave, derechos humanos, entender qué es lo que es, ¿ya? O definitivamente estamos subyugados a un mundo egoísta o a un territorio de mucho egoísmo, digamos, de mucha individualidad, de vivir en un mundo absolutamente del yo. ¿Qué es esto? ¿Lo superaremos? Porque a veces, claro, hemos dado grandes pasos. Lo hablamos también antes de, ¿cierto?, entre cámaras. A partir de 1960 sabemos que en el mundo fueron cambios y nosotros también los fuimos sintiendo. Claramente pasamos por periodos de bastante oscurantismo, pero hemos visto, ¿cierto? Hemos visto cambios. ¿Queremos verlos más acelerados? Sí, por supuesto, porque estas cosas, la violencia no puede esperar. No podemos llegar mañana cuando era ayer. Me genera la desesperanza en el día a día que trabajo en esto, no puedo manifestar que me siento a veces con un desamparo absoluto. A veces amanezco más esperanzada y a veces menos. Escuchándote como que me hace empujar este carro, que a veces es muy solo, muy sola. Sí. ¿Qué me dices en relación a lo que te puedo comentar? Mira, Agarrando. toda evolución social lleva un tiempo y yo creo que ya en la política chilena se concientizó que hay mucha gente invisibilizada y es la mayoría. Y ha sido los mea culpa que han hecho todos los políticos de acá, tanto de izquierda como de derecha, como del gobierno, como no del gobierno,
Esa es la primera mea culpa que se han puesto y lo importante es saber utilizar esa mea culpa para que en un posible desarrollo constitucional esté consagrados los derechos humanos de rango constitucional, como un rango constitucional, y que sean derechos humanos en el sentido amplio, porque si hablamos de los derechos humanos en el sentido estricto, hablaríamos de poco, como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, o sea, los que ustedes saben que los derechos humanos han ido creciendo a medida que nos vamos ido desarrollando como sociedad. Entonces, yo creo que lo primero estaría en consagrar los derechos humanos como rango constitucional, a los tratados darle una posibilidad de ser de rango constitucional en forma más pronta, sin mucho trámite legislativo, y luego hacer valer esos tratados y desarrollarlos a través de leyes, porque a veces los tratados no son tan específicos en cuanto a los tipos de desarrollo delictivo, porque a lo mejor dejan y pasan por otros desarrollos delictivos que no existen, y darle el desarrollo respectivo en las leyes orgánicas constitucionales o en la propia, en una ley especial. Pero yo no creo, yo creo que el desarrollo del mundo ha venido en estos tiempos, a pesar de que es muy confuso, lo que estamos viviendo a nivel mundial es bastante confuso. Yo creo que la mujer ha logrado una buena conquista, no se va a desprender de ella. Lo que no debe permitir la mujer es que ese reclamo, esa bandera, caiga, no digo en los políticos, porque la política es el actuar a favor del pueblo. Eso es lo que se entiende en política desde un punto de vista conceptual, que no caiga en manos ideológicas, de ideologías ni de extremos, sino que quede en la mano de la humanidad de la mujer, de esa mujer que quiere ser igual, que es igual, que tiene su potencialidad igual o mayor que el hombre, que tiene un desarrollo intelectual más pronto incluso que el hombre, eso está comprobado. Si quedan en manos empoderadas de la propia sociedad, no se las va a poder quitar nadie. Y eso es así como se han producido las revoluciones. Cuando las revoluciones quedan en manos ideológicas, las revoluciones tienden a fracasar. Cuando las revoluciones, en cambio, quedan en manos de seres sociales, actuantes, interactivos y que luchan espontáneamente por la verdad y la justicia, es muy difícil que ese camino se pierda. Esperanzador, muy esperanzadora Claro. y sin lugar a dudas ese es el sentido. Para allá tenemos que conducir, esa hoja de ruta es la que tenemos que tener y tener la convicción y efectivamente y la confianza, ¿cierto? Como yo te decía entre bambalinas, la causa la compro y sigo con ella, Y pero otra sigo cosa en muy colectivo, importante, en un colectivo. claro, hay que hablar de la sociedad, Mm, de nosotros como entes sociales, no como entes yoístas, porque si no caemos en el yo, en el yoísmo. Y el yoísmo era el conductivismo del pasado. El constructivismo nos llama a construir en forma colectiva. ¿Y eso qué indica? Que tenemos que hacer el cambio primero hacia una protección de la familia. Tenemos que hacer una protección hacia la niñez. Tenemos que promover en los colegios tanto públicos como privados un pensum que de verdad hable de los derechos humanos, que no sea como leer un periódico, algo así como que algo muy suave, algo que se entienda que está en nuestras venas, que está en nuestro ADN y que no solamente quede en el básico, sino que también pase a las universidades. Pero ya en las universidades pase a otro nivel, pase al claro. nivel de la ayuda, de que tú, estudiante universitario, necesitas ayudar a tus congéneres. No puedes quedarte con que te ayudas tú mismo. Vas a ayudarte tú mismo, obviamente que todo el mundo quiere su desarrollo individual, pero también puedes, desarrollándote tú, ayudar a los demás a progresar y a tener las mismas derechos y oportunidades que tú tuviste. Yo creo que si nos enfocamos en lo que es la parte de la educación, dividiéndola en dos, en la primaria y en la universitaria,
Y en la primera, a nivel de concientización, de conocimiento, de sembrar esa semilla, de que cuando pase a la universidad, ese árbol están ya las hojas casi a punto de florecer, en la universidad sea el punto de proyección de la universidad hacia la comunidad y de la comunidad hacia la universidad. Si logramos eso, no habrá ideología que nos perturbe, no habrá política que nos perturbe, sino que habrá decisiones humanas que nunca se acabarán en el tiempo. La psicoeducación de la primera infancia. Eduardo, y en Venezuela, ¿cómo es el tema de la educación en la primera parte, el primer recorrido, lo que tú llamas la educación primaria, en Mira, estos temas, en el tema de derechos humanos, violencia, todo lo que conlleva lo que estamos hoy día conversando? en la universidad es que más se siente eso porque las universidades son autónomas. Y como autónomas van acoplando su currículum según los cambios sociales. En los colegios se ve una gran diferencia entre los colegios públicos y privados en cuanto a ese tipo de actividad. Pero obviamente que hasta hace poco tuvimos esta discusión de que quieren convertir más bien lo que son los derechos humanos en ideologías políticas. Y eso no puede ser permitido ni allá, ni acá, ni en ninguna parte. Los derechos humanos son derechos humanos, no son ideología. No fueron de la izquierda, no son de la derecha. Son derechos del hombre por solo haber nacido, por solo tener pensamiento y esencia humana. Claro, no tienen color, no tienen militancia, no tienen extremos. No tienen un nada. centro, Los derechos humanos no tiene derecho nadie a tener la bandera de él. Los derechos humanos, las banderas, tenemos derecho a tenerlas nosotros como sociedad, para que nunca estas banderas se nos las quiten de las manos. Y ese derecho de verdad sea constante y sea increcento, porque si no, puede ir creciendo a la medida que lo vaya empujando el que esté de turno en el poder y después vuelva a se vea en retroceso y así vamos a estar con un círculo vicioso. Bueno, esto es parte un poco de lo que hablábamos también tras bambalinas de la educación cívica, de todo lo que tuvimos nosotros, la generación de ahora, digamos, de los que estamos hablando de poder haberla recibido. Pero en Chile esto se anuló y hoy día creo que hay una reactivación, pero pasamos por un periodo de que eso estaba invisibilizado y que digamos que desmedro, que detrimento en lo que es la educación de las personas, de estos jóvenes que hoy día están y que de alguna otra manera son los sucesores de esta generación, de esta etapa. Sí, es correcto. Por eso te digo yo que si lo dejamos si lo dejamos en manos de la sociedad, eso nunca se acaba. Nadie te lo va a poder silenciar. La voz de la comunidad no se silencia, pero la voz de la ideología trae discusiones, trae divisiones. En cambio, la voz de la inteligencia, de la conciencia, de la humanidad, trae coincidencia, trae simetrías, trae igualdad. Ahora, ¿cómo transformamos esta comunidad nuevamente? ¿Cómo la empoderamos? Que uno trata, pero a veces es tan poco, el granito es tan escaso, cuando hay una comunidad que también te dice, te lo manifiesta, se lo escribimos, se lo transcribimos, se lo plasmamos y no hay respuesta. Entonces también hay una comunidad cansada, agotada, porque finalmente termina sintiendo que esto es una figura, que esto es casi una pantalla, ¿cierto? Una luz, ¿cierto? Que ciertas personas quieren tener, ¿cierto? En esta imagen de líder, de superioridad, pero en el fin no hay una solución al problema que yo estoy planteando. Entonces, chuta, igual es difícil volver a generar las confianzas, que sabemos todo, que una vez que se pierde, eso es fácil, pero volver a remontar y volver a adquirirla es un camino súper complejo. Mira, no es difícil, no es fácil, pero no es difícil ni complicado. Lo que pasa es que toda Latinoamérica está creyendo en líderes mediáticos. Y los líderes mediáticos no están pensando sino en ser ellos. Si nosotros pensáramos en líderes comunitarios, en esos líderes que nacen de la comunidad, que se
crecen con los problemas, crecen con las insatisfacciones, en esos líderes que pueden ir formando un liderazgo comunitario, ese líder que tiene que ir tendiendo a llevar a ser el vocero de esas comunidades, en vez de pretender abarcar a todo un país, ir abarcando por sectores, ir sectorizando los liderazgos. Yo creo que podemos lograr muchas más cosas que estar esperando que un líder mediático, que lejos de que nos acomode el país, nos lo va a dañar. Debemos pensar en líderes que salgan de la comunidad, de la semilla de la comunidad, para que ellos sean lo que vayan transformando a la sociedad. Ahora, ¿eso se logra en 5 años? No, pero eso se va logrando con el tiempo. Pero es un tiempo donde que hay que andar pisando y andando constantemente. Tú decías que te animabas, te desanimabas, que creías que estabas sola, de repente creías que estabas acompañada, como decías tú, entre bambalinas. Yo creo que sí estamos acompañados. Lo que pasa es que hay que despertar. El despertar de las conciencias, le digo yo, es importante y está en manos de los líderes que se han querido entregar a la voluntad del líder populista. Bueno, el año pasado, tú estando ya en Chile, vivimos esta pulsión social, ¿cierto? Y qué es lo que tú manifiestas. Es como el poder manifestar y el poder ir despertando. Ahora, líderes comunitarios hay muchos y muchas y excelentes. Y lo que yo creo que hay que un poco bajar y ahí hay que equilibrar en que ese que tiene el poder y que escucha, que efectivamente no sea un simple compra de un voto, no sea simplemente el que se ancle porque con eso se notiza, ¿cierto? Hace populismo. Entonces ahí es donde yo siento y vuelvo a decir esa palabra que hoy día la marco mucho, que es el desacople. Buenos líderes, Claro. pero que hoy día están soterrados porque lamentablemente aquí el poder, ¿cierto? Es el que tiene que dar, la respuesta no la da, queda más abajo porque efectivamente pierde la credibilidad y la confianza y sigue tomando cierto más poder y finalmente haciendo lo que cree o estima que es lo correcto y que no lo es. Entonces ahí yo sé que eso, claro, toma bastante tiempo, para no decir años, en que efectivamente, yo creo que ya el año pasado gritamos y me incluyo, digamos, en esta cosa que, claro, veníamos guardando y como que no la íbamos entendiendo y finalmente le fuimos dando cierta forma y le fuimos dando frases. Ahora también está el periodo de análisis. Yo creo que una de las grandes, digamos, méritos de esta pandemia ha sido que hemos podido, ¿cierto?, encontrarnos en estos espacios, hemos podido generar las conversaciones, que es una cosa primaria, que conversemos, ¿cierto?, que nos escuchemos, que logramos de alguna u otra manera digerir todo lo que ha ido pasando, que logremos meditar para, yo creo que, entrar en una fase que va a ser el próximo año y que va a ser inédita. Y que probablemente yo, a cierta etapa de la vida, probablemente no la vuelva a vivir. Y menos con el fervor que la vivimos el año pasado y la que hemos seguido viviendo este año. Y también fue por ese gran resultado del plebiscito. Yo creo que son situaciones y marcadores absolutos en una época en que van a quedar en nuestra memoria, y como han quedado también hacia atrás, pero específicamente y muy plasmadas en esta memoria, y que además fueron traspasadas también en las generaciones de nuestros hijos, hijas, nietos, que sé yo, sobrinos, y hijos de juventud, la nueva generación, esta generación Z que está hoy día. Fíjate que la constituyente te abriría la posibilidad a ti de ser constituyente. ¿No lo has pensado? Voy a hablar a lo otro cuando decía, y que no, pues claro, ahí donde estamos, esta parte, este ser individualizado, el que está ahí, el que está solo, el que con quién, claro, y ahí a dónde te agarras. Y lamentablemente ahí es donde tú te separas, has hecho siempre esta línea, yo personalmente separatista y no inclinarme, puedo tener mi tendencia, pero sin lugar a dudas, sin ninguna connotación ni color, pero claro, ahí es donde tú dices, por sí sola, pareciera que no vales nada. Y Sí. qué lástima pensar que tienes que estar adosado a algo para que ahí tengas visibilidad. Es como que si salgo de la cámara y vuelvo, y de la cámara yo dependo para verme. Ujú, No sé si ujú. fue, no fue No, pero recuérdate que en la vida todo muy es normal. comparativo.
Mahoma sin Alá no era Mahoma, Jesús sin Dios no era Jesús. Después venía la época de los Césares, etcétera. O sea, siempre hubo una estructura. Las estructuras fueron cambiando desde la época medieval, pasamos desde el trueque hasta lo que estamos viviendo ahorita. Yo creo que el mundo está dándose cuenta de muchos errores que ha cometido, de lo salvaje que ha sido en muchas cosas del capital, pero yo creo que hay la oportunidad de luchar. Lo que no hay es que soltar el brazo de la lucha. Y la lucha es con esto. La lucha es con la inteligencia. La lucha es con la creación, sobre todo. Creando nuevos espacios, ocupando tu lugar. Tú como migrante, por ejemplo, tú llegas a un espacio donde no tenías espacio, tú no existías. Pues yo no existía en Chile. Ahora existo en Chile. Yo tuve que ir acomodando mi lugar y los chilenos me ayudaron a acomodarme en mi lugar. Bueno, igualmente esos trabajadores comunitarios, líderes comunitarios, va a depender de su conciencia si se apoyan o no se apoyan en el poder. Entonces, eso es como un niño que se le da la oportunidad de copiarse en la prueba y lo hace. Eso es corrupción. Y tú a veces como padre te sonríes. Eso es una corrupción. Y desde ahí empieza la corrupción, desde la primaria. Entonces, si tú no permites una corrupción como el no copiarte, el no dañar a tu congénere pequeñito porque tú eres más gordito y más grande, etcétera, tenemos que ir cambiando conciencia. Entonces, es una parte educativa, tiene otra parte de labor social, tiene otra parte de labor sanitaria, de salud. O sea, hay tantos rubros que hay que atacar, pero obviamente el Estado solo es imposible que pueda. Es más, el Estado debería de ir quitándose de muchos ministerios inservibles para que haya más generación económica para los más desposeídos. Y poder, pero no para regalar, sino para crear instituciones no politizadas, sino empoderadas con el pueblo y que el pueblo no se la quiten. Yo le pregunté una vez a un bombero, ¿cuánto gana usted aquí en Chile? Me dijeron que los bomberos son gratuitos aquí, no son voluntarios. Son voluntarios. Yo le digo, ¿por qué son ustedes voluntarios? Me dicen, bueno, por dos cosas. Una, porque nos gusta. Eso obviamente es lo primero. Y dos, porque no queremos que sea politizado nunca, jamás. Esas fueron las dos respuestas que me dio el bombero. No sé si ustedes tuvieron tiempo de hablar algún día con un bombero, pero cuando yo salgo, yo hablo con el que sea porque me encanta hablar con la gente y conocer a la gente. Y esa fue la respuesta de los grandiosos bomberos a los cuales, de verdad, yo los tengo arriba en el cielo, a los bomberos chilenos, porque arriesgan la vida todos los días por nosotros sin cobrar ni un peso. Que sabía la respuesta. Yo creo que no habría tenido la oportunidad que tuviste tú. Bueno, a veces las cosas ocurren y ocurren a quien debe escucharlas. Claro, cuando lo dice y tiene absolutamente tanta digamos, tanta verdad. Se puede, bueno, sí, así me lo dijo. Oye, como para ir ya cerrando y pensando en todas las personas que nos están escuchando, que nos pueden escuchar en este momento o más adelante, de toda esta reflexión, de toda esta conversación que sostuvieron los dos, como para poner como la receta para las personas. En la sugerencia está en qué, en tu experiencia, Eduardo, en lo que hemos conversado y todo, ¿qué factores tú crees que son súper relevantes que las instituciones públicas fortalezcan para poder proteger los derechos de las mujeres o los derechos humanos en general? Mira, yo pensaría por la familia. Y por otro lado, ¿qué factores, y al revés, qué factores nosotros como ciudadanos, como comunidad, tenemos que desarrollar, ni siquiera fortalecer, desarrollar para poder prevenir también la violencia en las mujeres de todas las edades, las mujeres en cualquier ámbito?
Ya. son para ambos lados. Yo empezando, te digo desde el punto de vista legal, después te voy a hablar de lo social. Debemos considerar en Chile darle rango de derecho constitucional, de ley constitucional a los derechos humanos, que incluye el derecho a la mujer. Darle rango constitucional al rango de las familias. Entonces, parándome en ese tipo de actividad, y ya que Chile incluso ha firmado los tratados al respecto, sería un paso agigantado en un solo momento, solamente con darle rango constitucional a este tipo de derechos. Al rango social, yo diría que la familia no deja de ser, como nos decían en formación social, moral y cívica, nuestros profesores, que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Si cuidamos la familia y la mantenemos sana mentalmente, no económicamente solamente, sino mentalmente, vamos a tener familias simétricas en el sentido de bien constituidas, sanas mentalmente, que va a producir hombres y mujeres eh, que se respetan, se sienten como iguales y son iguales. Y posteriormente habría que trabajar desde abajo con las comunidades el hecho de ir desplazando el machismo en la sociedad para que el niño no vea un perfil en su papá de lo que él debe ser, porque el papá es machista, yo también sería machista, sino que vean el perfil de ese futuro padre, un padre que ama a su mamá, protege a su mamá, protege a su hermana como persona que es de la familia, lo protege a él también, aunque es hombre, lo protege igual que a la hermana. O sea, que vean la igualdad en una familia, es ver la igualdad reflejada en la sociedad. Entonces, por eso que yo decía, primero la familia. Y en segundo lugar, yo me dejaría de las discusiones que si derecho, que si el léxico, si el otro esto, que aquello. Yo diría los derechos humanos. Yo coincido con Marianne en hablar de derechos humanos, en caracterizarlos constitucionalmente, en vislumbrarlo en la Constitución, porque recuérdense que en la Constitución no se puede desarrollar porque no es una ley de desarrollo, sino es una ley de principios, para que quede consagrado el derecho de la mujer y de la familia, entre otros, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, y quizás ir dándole variantes distintas a los derechos, a cada uno de los derechos consagrados. Pero yo creo que sí va bien encaminado. Como dije, debe ser bajo paradigmas, rompiendo paradigmas humanos y no consagrarse bajo ideologías que se quieran aprovechar de derechos humanos que no son ideológicos ni son políticos, sino que son humanos por tu solo hecho de pegar el primer grito cuando te dan una palmada al nacer. Así que yo creo que sí se va por buen camino. La mujer en Y Chile mientras, ha ido caminando muy bien y no solamente en Chile, sino en el mundo. La mujer, yo diría, yo no le veo ninguna diferencia con el hombre. Veo tan persona como el hombre y a veces más desarrollada que nosotros mismos. Así que yo no quiero ni matriarcado ni patriarcado. Yo quiero una sociedad feliz, amante y digna de todos los seres humanos. Claro, resumido en una sociedad con igualdad, con justicia, con diversidad, con inclusión. Yo creo que 4 puntos que Correcto. los vamos desglosando y lo integran todo. Yo te iba a consultar, pero tú diste la respuesta demasiado clara, porque yo te iba a decir cómo garantizamos espacios seguros si no hay espacios vinculantes. Y tú lo respondiste, así dar espacio, primero sí, los espacios tenemos que darlos, pero para darlos tenemos que dar las condiciones. Correcto. Y también tú tienes tu propia historia acá, absolutamente.
Y a Sí. veces, yo te lo comentaba en algún minuto, claro, siempre yo cuando entro en estos temas, yo he aprendido a aceptar, pero igual a cambiar un poco, que siempre culpamos a la cultura, ¿cierto? O a nuestra idiosincrasia. Claro, tenemos una cultura y tenemos una historia, hay una línea de tiempo que va hacia 7.000 años atrás, que efectivamente se instaló este patriarcado que también tenemos que desarraigar como palabra, y tenemos que reconfigurar todas estas, digamos, estas formas de mirar y de ser tan separatista. Tenemos que mirar una persona, no lo tenemos que ni siquiera mirar por el género. Exacto. Y ahí me encanta y me quedo y quiero finalizar con esta frase de Chimamanda, que es esta escritora nigeriana, que dice que, claro, la cultura no hace a las personas hacen la cultura. Entonces, ahí donde yo parto diciéndoles, son los que estamos acá, son ustedes, y son los que multiplicamos, son genes multiplicadores, ¿cierto? Para hacer cambiar esta cultura. Está en Y cada uno. te complemento eso con que las leyes no son estáticas. Las leyes van cambiando cuando la sociedad cambia. Cuando una ley se estanca, es una ley injusta. Cuando una ley va variando conforme a la sociedad, se convierte en una ley justa, equitativa y moralmente aceptable. Me voy esperanzada. Muchas Seguimos con la gracias. esperanza. Me voy bien. Por este ratito. Esperemos que con esto esta conversación sea inspiradora, motivadora, que provoque curiosidad en quienes nos escucharon hoy en día y poder contribuir de a poquito con ir informando, o sea, ir leyendo, buscando, investigando de cómo poder ir mejorando nuestro entorno también. Te agradezco, Eduardo, por tu tiempo, por tu experiencia y por los aprendizajes también que has encontrado en tu trayectoria. Te agradezco, Marian, también por estar aquí. Y con este último conversatorio terminamos una travesía que comenzamos en confinamiento y que ha sido algo muy, muy interesante para todos los integrantes de esta mesa, que si bien no están aquí con nosotros, están en el chat ahí disponibles por si tienen alguna pregunta que responderemos en el mismo chat. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Yo quiero agradecer igual a todos, a todas y a todos que hoy día nos están escuchando, y a aquellos, aquellas y aquellas que lo van a escuchar después o que en este minuto tal vez hayan pasado tiempos, días, meses y van a poder escucharnos en el canal. Y por sobre todo, indudablemente, gracias por tu sabiduría, Eduardo. Lo vuelvo a decir, somos aprendices en esta vida y hoy día yo me voy con así un aprendizaje gracias a tu experiencia, gracias a tu profesionalismo y a tu mirada, que indudablemente tiene un positivismo y un constructivismo inigualable. Así era Master, por eso siempre rescaté cuando decía que la migración era la oportunidad de que este país pudiera salir de yo le digo un país de tercer mundo, pero efectivamente subdesarrollado. No sé si va a tener la madurez suficiente para aprovechar esta tremenda oportunidad, pero si no es así, yo hoy día la estoy aprovechando. Gracias, Eduardo, por conocerte y por tener esta tremenda oportunidad. Y aquí las tengo en el corazón a todas las chilenas, a los chilenos, y cuenten conmigo para cualquier actividad en favor de los derechos de la mujer. Muchas gracias. Tengan buen día. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be